Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una corriente de pensamiento que, bueno, seguro que a todo el mundo le suena, pero que a veces es un poco esquiva. El existencialismo. Vamos a usar como guía extractos de un artículo enciclopédico para tener una buena base. Hola. Sí, una base sólida para intentar aclarar un poco las cosas. Exacto. La idea es desenredar un poco los hilos principales de esta filosofía. Hablaremos de esa búsqueda tan humana, ¿no? De encontrarle un sentido a la vida, de ser auténticos, en un mundo que muchas veces parece, pues eso, absurdo. Mencionaremos conceptos como libertad, angustia y figuras clave, claro. Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Beauvoir, Camus. Figuras importantes, ¿sí? Porque, a ver, aunque la palabra existencialismo la hemos oído mil veces, a menudo se queda en algo vago, ¿verdad? O se asocia solo con la angustia, con una visión un poco oscura. Sí, es una asociación muy común. Pero, ¿es solo eso? ¿Qué tiene para que siga siendo relevante hoy, influyendo en el arte, en la literatura, incluso en la terapia? Pues, vamos a ello. Venga, Para empezar, y esto es importante, no hay como una definición única y cerrada. Es más bien como una familia de enfoques, ¿no? No un sistema filosófico súper rígido. exacto. Más una corriente, un aire de familia, entre varios pensadores. Y lo asociamos sobre todo a filósofos europeos de los siglos XIX y XX. Los pioneros como Kierkegaard o Nietzsche, y luego ya la gente del siglo XX. Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus. Jaspers, Marcel. Unos cuantos. Sí, Y algo que parece que les une es como un recelo hacia la filosofía académica más tradicional. La verían quizá demasiado abstracta, ¿no? Muy alejada de la vida real, de la experiencia concreta de, bueno, de existir. precisamente. Y ahí encaja perfectamente una de las frases más famosas, la de Sartre. La existencia precede a la esencia. Uf, esa frase. Suena potente, pero ¿qué quiere decir exactamente? Pues es una idea bastante rompedora, la verdad. Significa que, a diferencia de un objeto, como una silla, que primero se piensa, esa es su esencia, para qué sirve, cómo es, y luego se fabrica, existe. Vale. Los seres humanos somos al revés. Primero existimos, o sea, aparecemos en el mundo, ¡pum! Y luego, con lo que hacemos, con nuestras decisiones, nos vamos definiendo. No es que vengamos con una naturaleza humana ya fija de fábrica, con instrucciones. O sea que no hay un destino escrito ni un propósito que nos venga dado. Vaya vuelco. Porque la filosofía clásica, desde Aristóteles, era justo lo contrario, ¿no? La esencia, la idea de ser humano, era lo primero. Exacto. Sartre le da la vuelta. Tiene esa otra frase muy gráfica. El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Es una carga de responsabilidad tremenda, ¿no? Totalmente. Es la carga y, para ellos, también la grandeza de ser libres. Jonathan Weber apunta que Sartre piensa en esencia no solo como característica, sino también como propósito, como el de una casa es proteger. Nosotros no tenemos ese propósito de semie. Entiendo. Y Simone de Beauvoir añade un matiz muy interesante, la idea de sedimentación. Nuestro pasado, las decisiones que ya hemos tomado, van creando como una especie de inercia, dificultan el cambio. O sea que la libertad no es absoluta y sin obstáculos, como a veces se critica a Sartre. Hay resistencias. Ya, como que las elecciones pasadas van creando un sendero que tiene su peso, no puedes borrarlo sin más. Y mencionabas a Heidegger antes. ¿Él qué opinaba de esto de Sartre? Pues Heidegger, aunque fue una influencia clave, fue crítico con Sartre en esto. Decía que Sartre, en el fondo, solo había invertido la fórmula metafísica tradicional, existencia antes que esencia, pero sin cuestionar de verdad esos conceptos de esencia y existencia. O sea, que seguía jugando en el mismo tablero, digamos. Algo así. Y fíjate qué curioso, el término existencialismo en realidad lo acuñó otro filósofo, Gabriel Marcel, por los años 40. Sartre al principio como que no le gustaba, pero luego lo adoptó y lo hizo súper popular. ¿Ah, sí? Sí, y Marcel, en cambio, acabó diciendo que él no era existencialista. Un lío con la etiqueta. Vaya historia con el nombre. Bueno, pero vayamos a las ideas centrales, al meollo. Has mencionado el absurdo. ¿Qué es exactamente en este contexto? Suena fuerte. Es una idea clave, sí. Se refiere a esa sensación o esa conclusión de que el mundo, el universo en sí, no tiene un significado o un propósito inherente, más allá del que nosotros, los humanos, intentamos darle. Choca frontalmente con la idea de un plan divino, claro.
totalmente. Desde esta perspectiva, el universo es indiferente a nuestros deseos, a nuestras preguntas. A veces parece injusto o amoral simplemente porque no opera con nuestras categorías morales. El mito de Sísifo, que mencionaste antes, es el gran símbolo de esto. Albert Camus lo usó muchísimo. La imagen esa de Sísifo empujando la roca para que vuelva a caer es potente. Y todos los existencialistas ven el absurdo igual. Hay matices. Para Camus, el absurdo es justo ese choque. Nosotros buscando sentido desesperadamente y el mundo callado, indiferente. Vale, Para Kierkegaard, que fue uno de los pioneros, el absurdo está más bien en la propia condición humana, en tener que tomar decisiones fundamentales como el salto de fe religioso sin tener garantías racionales. Es absurdo desde el punto de vista de la razón pura. entiendo. Son enfoques distintos, pero llegan a un punto similar. Sí, la consecuencia es parecida. Esa idea reconfortante de que a la gente buena le pasan cosas buenas, pues aquí no encaja. El mundo no funciona así. Pero lo interesante es la respuesta que proponen. Camus, en el mito de Sísifo, llega a decir que la única pregunta filosófica realmente seria es si la vida vale la pena ser vivida o no, o sea, el suicidio. Uf, Pero su respuesta es un sí rotundo, un sí rebelde, no negando el absurdo, sino asumiéndolo y viviendo a pesar de él, con intensidad. Por eso termina diciendo esa frase tan famosa: hay que imaginar a Sísifo feliz. Asumir el absurdo y aún así encontrar valor en la propia lucha. Eso conecta con otra idea que has dicho, la facticidad. ¿Eso qué viene a ser? La facticidad, dicho de forma sencilla, son los hechos brutos de nuestra existencia. Lo que nos viene dado, lo que no elegimos, Por ejemplo, pues nacer en un sitio concreto, en una época determinada, tener el cuerpo que tenemos, nuestro pasado, la familia, son como las cartas que nos tocan en la partida de la vida. Sartre lo llamaba el en sí, Heidegger hablaba de ser arrojado al mundo, Geworfenheit, es nuestro punto de partida. me he entendido. Las circunstancias, lo que hay. Pero entonces, ¿dónde queda la famosa libertad existencialista? Ahí está la clave, en la tensión entre esa facticidad y nuestra libertad. La facticidad nos condiciona, claro, nos pone límites, pero no nos determina por completo. La libertad, que Sartre llama también trascendencia, es nuestra capacidad de ir más allá de esos hechos dados, de elegir qué significado les damos, qué hacemos con esas cartas que nos han tocado. O sea que no somos solo nuestras circunstancias. Exacto. Sartre ponía ejemplos sobre cómo interpretamos nuestro pasado. ¿Dejamos que nos defina o elegimos superarlo, darle otro sentido? La autenticidad para ellos está justo ahí, en reconocer nuestra facticidad, no negarla, como si no existiera, pero asumir la responsabilidad de elegir nuestra respuesta ante ella, sin usarla de excusa. Vale, y es esa tensión, ¿no? Entre lo dado y lo que elegimos, lo que genera la famosa angustia. Exacto. Esa tensión es una fuente fundamental de la angustia existencial y nos lleva a otra pareja de conceptos: autenticidad versus inautenticidad. Ser auténtico no es simplemente ser tú mismo en plan hippie, no. Me imagino que no. No, es algo más exigente. Ser auténtico es asumir esa libertad radical de la que hablábamos, reconocer que nos estamos creando a nosotros mismos a cada paso, con cada elección, y hacernos responsables de ello. Es vivir de acuerdo con los valores que hemos elegido darle a nuestra existencia. ¿Y la inautenticidad, entonces? Pues es lo contrario. Es huir de esa libertad y de esa responsabilidad. Puede tomar muchas formas: negar que podemos cambiar, yo soy así y punto; refugiarnos cómodamente en roles sociales, hago lo que se espera de mí; o actuar como se supone que hay que actuar. Sartre tenía un término para esto: la mala fe. La mala fe. ¿Suenan mal? ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? Sartre usa uno muy famoso, el del camarero de un café parisino. Ajá. Describe a este camarero que hace su trabajo con una precisión casi teatral. Todos los gestos son perfectos, eficientes, un poco exagerados. Según Sartre, este camarero está actuando de forma inauténtica. Está interpretando el papel de camarero en lugar de ser una persona que elige libremente hacer ese trabajo. Se esconde detrás del rol social para evitar la angustia de su propia libertad. Entiendo. Pero entonces, ¿seguir cualquier norma social, tener un trabajo normal, es inauténtico? Suena un poco radical.
No necesariamente. La clave no está tanto en qué haces, si sigues normas o no, sino en la actitud con la que lo haces. ¿Elijo yo conscientemente seguir esta norma, asumiendo mi decisión y mi libertad? ¿O me escondo detrás de ella diciendo es que esto es lo que hay que hacer, como si no tuviera otra opción? La autenticidad implica reconocer siempre esa libertad de elección, incluso cuando elegimos conformarnos con algo. Vale, captado. La actitud es lo importante. Hay otro concepto que mencionaste que me pica la curiosidad. El otro y la mirada. Suena un poco a película de espías o a Gran Hermano. Bueno, un poco sí. Viene de la fenomenología de filósofos como Husserl. Se refiere a algo fundamental: la experiencia de encontrarnos con otra persona, con otro sujeto libre como nosotros. Eso nos saca de nuestra propia perspectiva individual y funda la idea de que hay un mundo compartido, objetivo, intersubjetivo, Vale, eso suena bastante lógico. conflictivo, más tenso. Ah, sí. ¿En qué sentido? Para Sartre, la mirada del otro, le regard, tiene un poder enorme, el de convertirnos en objeto. Cuando nos sentimos mirados, perdemos nuestra espontaneidad, nuestra libertad como sujeto puro, porque nos hacemos conscientes de cómo podríamos ser vistos y juzgados desde fuera. Ostras. El ejemplo que pone es buenísimo. Imagina a alguien espiando por la cerradura de una puerta. Está totalmente absorto en lo que hace, es pura conciencia centrada en el acto de mirar. Vale. Pero de repente oye unos pasos detrás. No sabe si le han visto o no, pero inmediatamente siente vergüenza. ¿Por qué? Porque se da cuenta de sí mismo como un objeto a los ojos de ese otro posible. Se ve como un mirón. Wow. O sea que ni siquiera hace falta que te pillen de verdad. Basta con la posibilidad de ser visto. Eso sí que te hace sentir vulnerable. Exacto. Esa conciencia de poder ser mirado nos objetiva, nos cosifica un poco, nos define desde fuera. Y eso se convierte en parte de nuestra propia facticidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Para Sartre, esta experiencia de la mirada es una prueba de que existen otras mentes, y a la vez es una fuente constante de tensión en las relaciones humanas. El famoso «el infierno son los otros» de su obra A puerta cerrada va por ahí. Entiendo. La mirada como algo que nos limita o nos define. Y toda esta mezcla de libertad radical, responsabilidad total, la mirada del otro, todo eso desemboca en la famosa angustia o vértigo existencial. ¿Es lo mismo que tener miedo? No es exactamente lo mismo. El miedo normalmente tiene un objeto claro. Tienes miedo a un perro, a volar, a suspender un examen. Sí. La angustia existencial, la Angst, es más profunda, más difusa. Es una sensación que surge precisamente ante la experiencia de nuestra propia libertad radical y la responsabilidad absoluta que implica. El ejemplo clásico es el del precipicio. Sí, lo mencionaste antes. No solo tienes miedo a caerte accidentalmente, eso sería miedo, sino que sientes el vértigo, la angustia, ante la posibilidad de que tú mismo elijas saltar. Es darte cuenta de que nada me lo impide, de que soy libre incluso para autodestruirme. Es la angustia ante la nada, ¿no? Ante la falta de un guión, de barreras, de excusas. Justo eso, ante la ausencia de un destino prefijado, de una naturaleza humana que nos diga «tienes que hacer esto», somos totalmente responsables de nuestras elecciones y de sus consecuencias. No podemos culpar a los genes, a la infancia, a la sociedad, a Dios. Es una carga, y aunque no estemos sintiendo angustia todo el rato, esa posibilidad está siempre ahí, como telón de fondo de nuestra condición de seres libres. Y ya el último concepto que apuntaste, la desesperación. ¿Es simplemente estar muy triste? En el lenguaje existencialista, la desesperación es algo más específico. Es la pérdida de esperanza que se produce cuando se derrumba algo que considerábamos esencial para definir quiénes somos, para nuestra identidad. A ver, un ejemplo. Imagina un atleta de élite cuya identidad entera se basa en ser el mejor, en su capacidad física. Si sufre una lesión grave que le impide competir para siempre. Si esa capacidad física era todo lo que definía su yo, entra en desesperación existencial. Ha perdido su esencia autoconstruida. Pero claro, según el existencialismo, como no hay una esencia fija de antemano, Exacto.
Ahí está el punto. Si basamos nuestra identidad en cualidades que son frágiles, que dependen de factores externos, la fama, la belleza, una habilidad concreta, la opinión de los demás, estamos, según Sartre, en un estado de desesperación latente, porque todas esas cosas se pueden perder. Como no hay una esencia humana fija e inmutable a la que agarrarnos, esta vulnerabilidad es parte de la condición humana. Entiendo. Kierkegaard lo veía distinto, ¿no? Kierkegaard le daba una vuelta más espiritual. Para él, la infelicidad profunda, la desesperación, no depende tanto de si pierdes o ganas cosas externas, sino de tu relación con lo eterno, con Dios. Él contraponía la desesperación a la fe y a la esperanza, entendida no como esperar algo concreto, sino como una decisión activa, un esperarlo todo, por amor, una apertura a la posibilidad. Vale, creo que los conceptos centrales van quedando más claros. Mencionaste también que el existencialismo, en general, se opone un poco al racionalismo puro. Sí, es una característica bastante común. Desconfían de que la razón, por sí sola, pueda dar respuesta a las preguntas más profundas de la existencia, el sentido de la vida, la muerte, el amor, la libertad. Priorizan la experiencia vivida, la subjetividad, el significado personal. Kierkegaard ya iba por ahí, ¿no? Claro, Kierkegaard ya decía que la razón tiene límites claros cuando te enfrentas a dilemas existenciales como la fe. No puedes demostrar racionalmente si debes creer o no. Y Sartre, más adelante, incluso llegó a ver la racionalidad llevada al extremo como una forma de mala fe. ¿Cómo? ¿La razón como mala fe? Sí, como un intento de imponer un orden lógico y predecible a un mundo que en el fondo es caótico, ambiguo, irracional. Es una forma de evitar la angustia de la libertad, de no tener que crear tú mismo el sentido, sino encontrarlo en un sistema ya hecho. Curioso. ¿Y la religión? Porque hemos mencionado a Kierkegaard, que era supercristiano, pero también a Sartre, que era ateo convencido. Hay de todo, ¿no? Exacto. El existencialismo no es monolítico en esto. Tienes desde el ateísmo de Sartre, al menos en su etapa más famosa, o Camus, hasta el cristianismo profundo de Kierkegaard, Gabriel Marcel, Paul Tillich o el pensamiento judío de Martin Buber. ¿Y qué tienen en común los religiosos, entonces? Pues muchos comparten una lectura que podríamos llamar existencial de la fe. Lo importante no es tanto aceptar dogmas o doctrinas como verdades objetivas, externas, sino el encuentro personal, subjetivo, comprometido y transformador con lo divino, o con el mensaje ético central de su tradición. Es una fe vivida desde la libertad y la responsabilidad individual. Entiendo. Oye, y es fácil confundir todo esto con el nihilismo, ¿verdad? Por lo del absurdo, la falta de sentido, la angustia. Además, Nietzsche es una figura clave para ambos. Sí, es una confusión muy habitual y tienen raíces comunes en esa crisis de los valores tradicionales. Pero la diferencia es fundamental. El nihilismo, a grandes rasgos, tiende a quedarse en la negación. Si nada tiene sentido objetivo, entonces nada importa. Todo vale o, directamente, la vida no tiene valor. ¿Y el existencialismo no dice eso? No, el existencialismo parte de una premisa similar, la falta de un sentido dado por el universo, pero su respuesta es radicalmente distinta. Dice, vale, no hay un sentido prefabricado, así que la tarea es crearlo nosotros. Es una filosofía de la acción, del compromiso, de la responsabilidad. Recuerda lo de Camus, hay que imaginar a Sísifo feliz. Asumir la carga y encontrar valor en el proceso. Exacto. Hay que persistir, rebelarse contra el absurdo, creando significado a través de nuestras elecciones y proyectos. Y por eso, muchos existencialistas, incluso los ateos como Sartre en sus últimas etapas, acaban desarrollando una fuerte dimensión ética. Si somos radicalmente libres, somos radicalmente responsables de nuestras acciones y de su impacto en los demás. ¿Queda clara la diferencia? Si hacemos un pequeño viaje en el tiempo, ¿dónde situamos los inicios de todo esto? Bueno, se pueden encontrar precursores mucho antes, incluso en Pascal, en el siglo XVII. Pero si hablamos de los padres fundadores modernos, casi todo el mundo señala dos figuras del siglo XIX. Kierkegaard y Nietzsche, supongo. Esos son Søren Kierkegaard, el danés, con su énfasis brutal en la elección individual, la subjetividad como verdad, la autenticidad frente a la masa anónima y la angustia como parte esencial de la existencia humana.
Y Friedrich Nietzsche, el alemán, con su crítica feroz a la moral tradicional judeocristiana, la idea del Übermensch, el superhombre, que crea sus propios valores más allá del bien y del mal, y su famosa proclama «Dios ha muerto», que evidentemente resuena con la idea existencialista de la ausencia de un propósito trascendente, una garantía divina. Y también se suele mencionar a Dostoyevsky, ¿no? Aunque era novelista. Sí, totalmente. Las novelas del ruso Fyodor Dostoyevsky, como Memorias del subsuelo o Los hermanos Karamazov, son exploraciones literarias potentísimas de la libertad humana, la culpa, la duda, la fe, la rebelión contra Dios. Sartre, por ejemplo, consideraba a Los hermanos Karamazov una obra cumbre sobre la crisis existencial. Vale, esos serían los cimientos. Y ya en el siglo XX, ¿quiénes siguen construyendo? Pues a principios del siglo XX empiezan a surgir pensadores en distintos sitios que profundizan en estas inquietudes. En España tenemos a Unamuno, con Del sentimiento trágico de la vida, y a Ortega y Gasset, con su Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Cierto? En Alemania están Karl Jaspers, que habló de Existenzphilosophie, y sobre todo Martin Heidegger. Su libro Ser y tiempo es fundamental, aunque su relación con el movimiento existencialista es compleja, y él mismo la rechazó en parte. ¿Y en Francia? Que parece el epicentro luego. En Francia estaba Gabriel Marcel, que ya dijimos que acuñó el término y desarrolló un existencialismo cristiano centrado en la relación y el misterio. Y luego, claro, llega el Gamboom, el momento en que el existencialismo salta de los círculos filosóficos y se convierte en un fenómeno cultural de masas. Y eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde entran en escena Sartre y Camus a lo grande, imagino. Exactamente. Jean-Paul Sartre y Albert Camus se convierten en los rostros más visibles, en intelectuales públicos con una influencia enorme. Sartre con su obra magna El ser y la nada, pero también con novelas como La náusea, obras de teatro como A puerta cerrada y sobre todo con esa conferencia súper famosa El existencialismo es un humanismo, que popularizó enormemente las ideas clave. Y Camus, aunque no quisiera la etiqueta. Y Camus, sí, con novelas que marcaron a una generación como El extranjero o La peste y ensayos fundamentales como El mito de Sísifo o El rebelde. Él prefería hablar de absurdismo, pero se le asocia inevitablemente al movimiento. Y junto a ellos dos es absolutamente crucial Simone de Beauvoir. Claro. El segundo sexo. Exacto. Con El segundo sexo, Beauvoir aplicó las herramientas del pensamiento existencial, la libertad, la situación, la mirada del otro, la mala fe, para analizar la condición de las mujeres en la sociedad de una forma totalmente revolucionaria. Fundó las bases del feminismo existencialista. Vaya plantel. Y la influencia de todo esto no se quedó solo en la filosofía pura y dura, ¿verdad? Que va. Se extendió por todas partes. Es una de las corrientes filosóficas con mayor impacto cultural del siglo XX, sin duda. Ha calado hondo en la teología, en la literatura, en el teatro, en el cine, en las artes plásticas y muchísimo en la psicología y la psicoterapia. En el cine, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? En muchísimos sitios. Desde directores clásicos como Ingmar Bergman, que exploró la angustia, el silencio de Dios, la búsqueda de sentido de forma magistral, o Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, o incluso en cosas más recientes que beben de ahí, como Fight Club con la crisis de identidad masculina, The Matrix jugando con la elección y la realidad, Kurosawa, Kaufman, la lista es larga. ¿Y en literatura, supongo que también? Y luego todo el teatro del absurdo. Samuel Beckett, con Esperando a Godot, es el ejemplo perfecto de la espera sin sentido. Ionesco, Genet. Beckett es pura esencia existencialista, sí. Y también ha influido en movimientos sociales, como el existencialismo negro, con pensadores como Frantz Fanon, que usó estas ideas para analizar el racismo y la descolonización. Y en psicología, que lo mencionabas antes. Sí, ahí la influencia ha sido enorme y muy directa. Desde pioneros como Otto Rank, que ya hablaba del trauma del nacimiento y la voluntad, o Ludwig Binswanger. Luego Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos nazis y desarrolló la logoterapia, centrada en la búsqueda de sentido como motor fundamental de la vida. La logoterapia es muy conocida, sí. Y después figuras como Rollo May o Irving Yalom en Estados Unidos, que han desarrollado terapias existenciales que ayudan a la gente a confrontar lo que llaman las preocupaciones últimas de la existencia: la muerte, la libertad y la responsabilidad, el aislamiento existencial y la falta de sentido inherente. O sea que va directo a los grandes temas de la vida.
Totalmente. Incluso hay teorías psicológicas como la teoría del manejo del terror, que se basan en ideas existenciales sobre cómo el miedo, consciente o inconsciente, a la muerte influye en nuestro comportamiento, en nuestras creencias, en la cultura. Vaya recorrido. Ahora, como toda corriente filosófica importante, imagino que también ha recibido sus buenas críticas, ¿no? No todo el mundo estará de acuerdo. Claro, por supuesto. Se le ha criticado bastante. Una crítica recurrente es que es poco sistemático, a veces más literario o ensayístico que filosóficamente riguroso en el sentido académico tradicional, que sus métodos son poco sólidos. ¿Qué más? Algunos filósofos más analíticos o los positivistas lógicos, como Carnap, criticaron mucho su uso del lenguaje, especialmente del verbo ser. Lo consideraban vago, ambiguo, metafísico sin fundamento. Walter Kaufmann, un gran conocedor de Nietzsche y el existencialismo, aunque simpatizaba con algunas ideas, le reprochaba un cierto desprecio por la razón y la claridad argumentativa. Y a Sartre en particular le dieron mucha caña. A Sartre le llovieron críticas por todas partes. Se le acusó de contradicciones internas en su sistema. Filósofos como Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, le criticaron por convertir la angustia y la alienación de una época histórica concreta, la posguerra europea, en una condición ontológica universal y eterna, como si la estructura social no influyera. Y ya mencionamos la crítica de Heidegger, que venía a decir que invertir la metafísica no es superarla. Normal, siendo figuras tan expuestas. Bueno, creo que ha sido un repaso bastante completo y, la verdad, fascinante. Hemos intentado ver qué es esto del existencialismo, pasando por ideas tan potentes como que la existencia precede a la esencia, el vértigo ante el absurdo, esa tensión constante entre nuestra facticidad, lo que nos viene dado, y nuestra libertad radical, la búsqueda de autenticidad frente a la mala fe, el impacto que tiene la mirada del otro en cómo nos vemos, la angustia como compañera inseparable de la responsabilidad total y la desesperación cuando se nos cae la identidad que hemos construido. Sí, hemos tocado los puntos clave. Hemos visto sus orígenes con Kierkegaard y Nietzsche, su explosión con Sartre, Beauvoir y Camus, su enorme influencia en la cultura, el arte, la psicología y también las críticas que ha recibido. Si hay algo que parece quedar como hilo conductor, es esa insistencia casi radical, ¿no?, en la libertad individual, en la responsabilidad enorme que eso conlleva, y en la tarea, a veces agotadora pero ineludible, de construir nuestro propio sentido en un mundo que no nos lo regala. Exacto. Esa es la esencia. Nunca mejor dicho. Ja. Y si tuviéramos que dejar una idea final resonando, algo que conecte todo esto con nuestro mundo de hoy, quizás podríamos pensar en algo. A ver. Pensemos en cómo vivimos ahora, especialmente con las redes sociales tan presentes. Toda esa curación constante de nuestra imagen, esa proyección de un yo idealizado, ¿no tiene mucho que ver con lo que Sartre llamaba mala fe? ¿Hasta qué punto estamos creando personajes para la mirada de los demás, quizá huyendo de la dificultad de ser auténticos con nuestras contradicciones? Es una buena pregunta. ¿Y esa misma cultura digital no multiplica exponencialmente el fenómeno de la mirada? Esa sensación de estar siempre expuestos, de ser potencialmente juzgados, objetivados por un público enorme e invisible. ¿Cómo afecta eso a nuestra libertad, a nuestra espontaneidad, a nuestra angustia? Es algo sobre lo que darle unas vueltas. ¿Cómo navegamos nuestra libertad y nuestra facticidad en esta especie de plaza pública digital permanente en la que vivimos ahora?